Buenas noches, profesora y compañeros. Soy Alejandra Tamara Ortiz Quevedo del quinto C. El día de hoy voy a hablar acerca del gobierno de Alan García Pérez de 1985 a 1990, el presidente de la República. Mandato 28 de julio de 2006 a 28 de julio de 2011. Nacimiento en Lima, departamento de Lima, 23 de mayo de 1949. Defusión Lima, Departamento de Lima, 17 de abril de 2019. Partido político, Partido Aprista Peruano. Profesión, abogado. Voy a hablar de aspecto político. Alan García fue el primer político aprista en llegar al poder en el Perú, así como el mandatario más joven, 36 años, en el ser elegido democráticamente en toda la historia de su país y en su momento en todo el mundo. Durante su campaña electoral había cautivado a las mechudumbres con su oratoria grandilocuente y eficaz, aunque rehuyendo a debates con sus adversarios, pues asumía que más que programas políticos, lo que el pueblo necesitaba era un mensaje esperanzador. Siguiente, todo lo cual se agrava con el recrudecimiento del terrorismo, una inflación incrotable casi 200% anual, un galopante aumento de la deuda externa, un déficit crónico de divisas y una extendida corrupción pública que incluía a las administraciones de justicia y la política nacional. El siguiente aspecto económico, el problema de la deuda externa. Fue durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado de 1968 a 1975, en que la deuda externa creció en un nivel alarmante debido en parte de la masiva compra de armamento soviético, que convirtió por entonces al Perú en una potencia militar en la subregión. Siguiente, en el segundo gobierno constitucional, el Fernando Belaúnde Terry, de 1980 a 1985, la situación continuó agravándose, tanto así en 1984, el Perú dejó de hacer algunos pagos, aunque manteniendo siempre su voluntad de pagar. Siguiente, tal era la situación al momento en que asumió el poder el gobierno aprista. En los primeros días del gobierno, el ministro económico Luis Alba Castro, siguiente la política trazada por García, anunció que se atendería el pago de la deuda externa sin sacrificar más al pueblo y sin aceptar las condiciones propuestas por el Fondo de Monetario Internacional. Voy a hablar acerca de sus sucesos importantes. Primer guión, la peor inflación. Segundo, intento de estatización de la banca. Tercero, aumento de sueldos en un 18%. Siguiente, tratados de libre comercio. Siguiente, alza de tarifas de electricidad y telefonía en 20%. Siguiente, disminución de precios de materiales de construcción y medicamentos. Siguiente, reducción de tasas de interés de 280 a 110%. Siguiente, evaluación de INTI en 12. Ahora voy a hablar de sus obras que tuvo Alan García. Primero, en 1986 se reanudó la construcción de la central hidroeléctrica en Charcani, Arequipa. Esta obra se había indicado en 1978, siendo culminado en 1988. También en 1986 se reanudó el proyecto de irrigación Chavimochic, un vasto plan de irrigación de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama. Siguiente, continuó la represa de Gallito Ciego entre La Libertad y Cajamarca hasta su inauguración en 1988. El costo de su obra fue de 125 millones de dólares. Siguiente, en 1989 se reanudó el proyecto hidroeléctrico de Olmos Lambayeque, obra que benefició a 25.000 familias. Siguiente, se continuó el gran proyecto de Majes Arequipa, terminándose la construcción de la presa Condorama y el canal de Majes. Siguiente, se terminó la central nuclear Óscar Miro Quesada de la Guerra en Uragal, Lima.
Se creó el Museo de la Nación y el edificio donde antes funcionaba el Ministro de Persequía y el Banco de la Nación. Algunas de sus medidas sociales, calificadas a veces populistas, fueron las siguientes. Se construyeron hospitales en algunos departamentos y se amplió la cobertura de vacunación de los niños a nivel nacional. Continuando con la exposición, aspecto social. La actividad terrorista llevaba a cabo por un sendero luminoso que se había iniciado durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, pero se extendió y se intensificó casi a nivel nacional bajo el gobierno de García. Extensas regiones como la selva de Huallaga y casi todas las alturas de los Andes centrales cayeron bajo control de las huestes terroristas. Esto se irrumpía de improviso en los pueblos, asesinaban con extremada crueldad a los policías y las autoridades locales, reclutaban a las fuerzas a los pobladores y luego, ante la proximidad de las fuerzas militares, se retiraban a las alturas, rehuyendo presentar combate frontal. Tales oponentes escurridizos e inhables resultaban muy difíciles de someter para las fuerzas de orden. Los terroristas también se dedicaron a destruir todo signo de progreso en las regiones, puentes, plantas eléctricas e hidroeléctricas, plantas y experimentales de agricultura y ganadería, maquinaria, hasta el ganado de las comunidades, y ahuyentaron o asesinaron a los pequeños productores y al personal extranjero de ayuda técnica. Cuando se hizo muy fuerte la presencia militar en el campo, los senderistas optaron por otra estrategia central, su accionar dentro de las ciudades, particularmente Lima. En ellas se hallaban infiltrados en las universidades y sindicatos. Sus atentados nocturnos eran precedidos por voladuras de torres de alta tensión que provocaban apagones. Asimismo, acrecentaron sus asesinatos selectivos de dirigentes populares, personal policial y funcionario público. Un asesinato resonante fue en el Rodrigo Franco Montes, dirigente aprista y presidente de la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos, en 1987 hacia 1989. Se calcula que la violencia terrorista había causado la muerte de unas 20.000 personas, el 90% de las cuales eran de origen campesinos. Gracias.